mientras los otros hermanos también se van conectando. Entonces oramos. Bueno, Padre, gracias Señor por esta reunión que tenemos los días miércoles, por este estudio de Apocalipsis que también ha sido de edificación para nuestras vidas. Te pido para que seas, Señor, tú guiándonos, Señor, ayudándonos, también guiando también a los hermanos para que puedan profundizar también en la palabra. Sigue motivando, Señor, a los otros hermanos también para estar presentes de estudios, para perseverar, para avanzar, porque sabemos que tú eres un Dios bueno y maravilloso. Te pedimos para que sea el Señor tú guiándonos y este capítulo que vamos a iniciar en el día de hoy pueda ser de edificación para nuestras vidas. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, también les iba a pedir para que me ayuden también a orar en sus oraciones personales con el tema también de reunirnos presencialmente. Pues yo casi como que tengo todo. De hecho, la persona que está manejando ese tema en la alcaldía es compañero mío, pero el asunto de nosotros es el tema del hotel. O sea, los hoteles en este momento no se les permite abrir, entonces nosotros también nos toca casi que esperar que los hoteles abran o que Dios nos provea otro lugar donde nos podamos reunir los domingos que sea amplio, que vaya de acuerdo con todo eso, porque el problema en este momento es que yo ya tengo todo, ya tengo el root, ya tengo, mejor dicho, todo, pero el tema es el lugar, o sea, el lugar donde nos pensamos reunir no están abiertos. Entonces, que Dios vaya también aparejando todas las cosas para podernos reunir presencialmente. ¿Listo? Entonces, para que me ayuden también orando por ese tema. Y porque yo hice todo eso rápido, organicé todo eso rápido y pues el problema es eso. Como le digo, pues estamos ahí asesorándonos por la misericordia de Dios. La persona que está al frente de la coordinación de asuntos religiosos de Pereira es un compañero mío. Entonces ahí estuve hablando con él varios temas y pues sí, toca esperar más bien que el hotel abra o si no, que Dios nos vaya guiando de otra forma. Listo, entonces el capítulo 10 se llama El ángel con el librito. Es lo que vamos a hablar acerca de esta parte de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 10. Entonces dice así: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Este capítulo 10 es un capítulo que también utilizan muchas sectas, ya van a ver por qué, porque el capítulo 10 habla acerca del séptimo ángel. Y de hecho hay sectas que se basan mucho en unos versículos que habla de este capítulo 10 para hablar, muchos de ellos, que ellos son el séptimo ángel. De hecho, muchos de apóstoles actuales me parece que es la luz del mundo y otras, se creen que son el último ángel del Apocalipsis. Porque cuando este capítulo habla acerca del séptimo ángel, es el último ángel que va a tocar la trompeta final. Entonces este capítulo lo utilizan también muchas sectas y muchos de los líderes se atribuyen ser el séptimo ángel. Dice acá que este ángel descendió del cielo. Muchos han dicho que probablemente este ángel puede ser Jesús mismo, pues por todo lo que habla alrededor de este ángel, pero vamos a ver que realmente es un ángel con gran majestad, pero no es Jesús. Cuando hablamos del arco iris, estamos hablando acerca del pacto, ¿cierto? Acerca del pacto, sabemos que el pacto que hizo Dios con Noé era un pacto de la naturaleza, donde Dios hizo el pacto con Noé y Noé como representante de la humanidad, que ya no destruiría la humanidad por medio de un diluvio. Por tal motivo, es claro que cuando se habla del arco iris, se está hablando de ese pacto que hizo Dios con Noé. Dice que su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego. Algunos comentaristas dicen que las características de este ángel es un ángel grande, o sea, un ángel grande, o sea, da a entender como si fuera un ángel de un tamaño inmenso, en donde colocó su pie sobre el mar y un pie sobre la tierra, dando a entender lo siguiente, y es que Dios tiene dominio sobre todas las criaturas del mar y sobre todas las criaturas de la tierra. Realmente lo que quiere dar a entender esa parte de que el ángel colocó un pie sobre el mar y un pie sobre la tierra. Las discusiones se centran con respecto al librito,
¿Qué quiere decir ese libro abierto? ¿Sí? Sabemos que se habla de un rollo, el rollo que tenía el Cordero, que eran los juicios que vendrían para aquellos que no creerían en Jesús, pero este rollito o este libro está hablando acerca de, ya vamos a mirar, del Evangelio. Realmente las discusiones se centran con respecto a que este libro, ¿qué es? Este libro es lo mismo que el libro de los hechos, es claro que no, pero entonces la discusión es, ¿qué quiere decir este librito? Se ha debatido con respecto a este tema y se ha dicho que este librito es el Evangelio proclamado a las naciones. Entonces dice, y se puso un pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Vamos a ver las diferentes posturas de estos hombres, de MacArthur, de los que hemos visto, de Schleiermacher y de Chilton. Entonces, vamos a mirar algo con respecto a MacArthur. Aquí coloqué bastante porque me pareció relevante lo que MacArthur eh, profundiza. También hay que seguir motivando a los hermanos que sigan asistiendo a las reuniones de los días miércoles. Faltaron bastantes, se los voy a preguntar. Entonces, el versículo 1 dice, otro ángel fuerte. Muchos comentaristas lo identifican con Jesucristo, como ya les comenté, pero la palabra griega que se traduce otro se refiere a otro de la misma clase, es decir, un ser creado. No es uno de los 7 ángeles responsables por hacer sonar las trompetas, sino uno de los más alto rango en el cielo, lleno de esplendor, grandeza y fuerza. O sea, este ángel ni siquiera es un ángel de los que toca las trompetas. De hecho, es un ángel majestuoso, uno de los principales ángeles en los cuales aparece en esta parte que Juan describe con un propósito y es hablar acerca del Evangelio. ¿Sí? Dice claro que habla sobre el arco iris. Ya MacArthur había hecho un comentario con respecto al arco iris hablando del pacto, ¿cierto? Dice, quizás Dios incluyó esto para recordar a Juan que aún en medio del juicio, él siempre recuerda su pacto con Noé y protege a los suyos. Pies como columnas de fuego. Los ángeles y las piernas de estos ángeles indican la resolución con la que ejecutará el día del Señor. Sabemos que son simbolismos. Por tal motivo, este ángel va a dar un mensaje y vamos a mirar. ¿Qué dice MacArthur con respecto al tema de lo que significa este librito? Dice lo siguiente, el rollo con 7 sellos que contiene el título de propiedad sobre la tierra será abierto del todo y todos los juicios finales se harán visibles, pie derecho sobre el mar, izquierdo sobre la tierra. MacArthur está dando a entender que este librito contiene más bien los juicios sobre las catástrofes que vendrán sobre la tierra. Ya vamos a mirar otra postura. Dice, aunque Satanás ha usurpado por un tiempo el mar y la tierra, este acto simbólico demuestra que toda la creación pertenece al Señor y que Él la gobierna con una autoridad soberana. Entonces lo que vemos acá es ese énfasis y la discusión está con respecto a qué es este librito, porque habla de un librito, o sea, es de un tamaño menor al que vimos que tenía el Cordero, que tenía diferentes hechos. Schleiermacher dice lo siguiente, el mensaje del rollo sellado revela el plan de Dios para todo el mundo a lo largo del tiempo cósmico, desde el principio hasta el fin, hablando de ese rollo sellado que vimos que tenía el Cordero. Pero el trozo de papiro que estaba abierto en la mano del ángel es al parecer el mensaje del Evangelio, referente al testimonio de Jesús. Aunque el texto en sí mismo es breve, el contexto de este capítulo y el siguiente arroja luz sobre el significado del pequeño rollo. Es decir, después de que Juan consume el libro, se le dice profetice. De igual modo, los 2 testigos profetizarán hasta que concluyeron su testimonio. Entonces, contrario a lo que piensa MacArthur, ¿por qué contrario? Porque es que MacArthur cita todo esto hacia el final del tiempo. Entonces, por tal motivo, él no podría decir que es el Evangelio, porque él todo lo sitúa al final del tiempo. Mientras que una milenialista da a entender de que todos estos sellos, todas esas trompetas, suenan es a través de la historia de la iglesia. Por tal motivo, aquí sí se habla del Evangelio, porque es que el Evangelio tiene que ser profetizado antes de que suene la última trompeta, que va a ser la trompeta final, ¿sí? Que es cuando Jesús viene, ¿sí? Y ejecuta lo que ya se había establecido. Chilton, que es un postmilenialista, lo ve completamente diferente. Sabemos que Chilton se sitúa todo en lo que iba a suceder en el año 70. Entonces él menciona otro postmilenialista que es Sweet y él dice,
La postura del ángel denota tanto su colosal tamaño como su misión para el mundo, el mar y la tierra. Es una fórmula del Antiguo Testamento para la totalidad de los seres terrestres. O sea, cuando se habla del mar y la tierra, se está mencionando la totalidad de lo que Dios ha creado, que Dios domina sobre el mar y sobre la tierra. Podríamos modificar este punto con la observación de que en la Biblia y especialmente en Apocalipsis, el mar y la tierra parece representar a las naciones gentiles contrastadas con la tierra de Israel. Entonces, él lo centra de una forma más para lo que él le interesa, que es el año 70. Y entonces él dice que está hablando del mar, de las naciones, porque en muchas ocasiones el lenguaje profético utiliza el mar para hablar de naciones, y él dice que la tierra está hablando de Israel, dando a entender que Dios domina tanto los gentiles como los judíos. Entonces aquí vamos profundizando con respecto a este tema de Apocalipsis capítulo 10. Seguimos avanzando. Y dice así, versículo 3 y 4. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escriban. Este versículo 4 se parece mucho a un tema de Daniel. Recordemos que a Daniel también se le revelaron cosas y Dios le prohibió a Daniel escribirlas hasta que se descubrieran al final de los tiempos, o sea, porque sabía que ya no era el tiempo, sino que vendría un tiempo donde se cumpliría todo. Aquí da a entender cosas que atemorizan. Cuando dice rugido de león, realmente este es un lenguaje que un judío de la época de Juan lo entendería. Cuando se habla del rugido de león, está hablando también de aquello que habla también que cuando Dios habla es como si fuera un león rugiente, ¿cierto? Hablando de la voz de trueno, ¿cierto? Que este ángel es el mensajero de Dios, pero es como dando a entender de lo fuerte que sonaba. Y cuando se habla de truenos también se especifica que son los juicios de Dios. Entonces dice que tronaron, y cuando son el número 7, recordemos que el número 7 en Apocalipsis no se utiliza al azar, el número 7 habla de completo. Estos son los juicios de Dios, algo que vendría, no obstante, a Juan no se le permite escribir eso. Históricamente siempre se ha discutido con respecto a qué mensaje sería el de estos 7 truenos. Trueno siempre se refiere a juicio, a la majestad divina. Recordemos que cuando el pueblo judío estaba sobre el monte Oreb, se escuchaban voces, trompetas, truenos, hablando de la majestad y también de algo aterrador, porque ellos veían en lo de Oreb, estaban de acuerdo a la ley y lo veían como algo aterrador. Pero a Juan no se le permite describir lo que eran estos 7 truenos. Pero entonces dice, la voz le decía, sella las cosas de los 7 truenos han dicho y no las escriba, mejor dicho. Juan estaba a punto de escribir lo que había escuchado en esos truenos, mejor dicho, los truenos tenían un mensaje, pero a Juan se le prohibió. Entonces la discusión está con respecto a eso, ¿cuál es el mensaje de estos 7 truenos? ¿Qué dice MacArthur con respecto a esta parte de sellar? Dice, Juan recibió la orden de esconder el mensaje de los 7 truenos hasta el tiempo de Dios. Entonces vemos que Juan escuchó algo, pero se le prohibió escribirlo hasta que Dios mismo lo cumpliera. Kistemaker, ¿qué dice con respecto a esto? Dice, Juan escribe con un paralelismo poético, tanto en la frase anterior como en esta. Así como el león ruge en la tierra, así el trueno retumba en el firmamento. Estamos hablando de 2 sonidos fuertes. De hecho, el rugido de un león de cerca es un rugido fuerte. El trueno también suena fuerte. Para dar un énfasis especial, menciona que se trata de 7 retumbos o truenos. El número 7 no tiene significado literal, sino solo simbólico. 7 equivale a la totalidad, de modo que el retumbo de trueno es abrumador para quienes viven en la tierra. Tanto el rugido del león como los retumbos del trueno producen miedo y aprehensión en los habitantes de la tierra. Porque estamos hablando de Apocalipsis, se está pronunciando, es el juicio hacia la humanidad, el juicio hacia los pecadores. Por tal motivo, el anuncio es un anuncio fuerte y
O sea, es un anuncio fuerte y que produce temor. Ya vamos a mirar con los versículos que siguen, que vamos como a ir concluyendo porque el mensaje es fuerte y aterrador. Porque cualquiera que no se arrepienta y cualquiera que no acepte el mensaje del Evangelio va a ir directamente al infierno y toda la ira de Dios va a estar sobre él. Es claro hasta ahí. Chilton lo centra de la siguiente forma. Dice, por supuesto, a estas alturas estamos familiarizados con la gran voz que viene de la nube, como dice Klein. La voz es característica y llamativamente fuerte, hablando, comparándolo como cuando los israelitas estaban ante el monte Oreb. Recordemos siempre que Juan utiliza mucho lenguaje del Antiguo Testamento. Dios reveló de esta forma Apocalipsis utilizando mucho lenguaje del Antiguo Testamento. Y entonces da a entender también esa imagen que vemos nosotros cuando los israelitas salieron al desierto y se pararon frente al monte Oreb y ellos veían un monte lleno de fuego, donde sonaban trompetas, donde eran truenos, donde ellos mismos tuvieron temor de acercarse a ese monte y le dijeron a Moisés, sube por nosotros. Eso es lo que está mostrando aquí, el juicio de Dios, y está mostrando también la ley de Dios. ¿Sí? Sabemos que sin Cristo estar ante Dios es aterrador. Con Cristo, habla Hebreos, nos podemos acercar confiadamente ante el trono de la gracia. Pero sin Cristo, acercarse a Dios es evidente que es aterrador. Viene el juicio de Dios, porque Dios está airado todos aquellos que no aceptan su plan de redención. Dice, es el ruido de guerra, trompetas que suenan dando señales al fragor de la batalla. Es el trueno del carruaje tormenta del Señor guerrero que viene en juicios que convulsionan la creación y confunden a los reyes de las naciones. Aquí Chilton lo centra al juicio que vendría sobre la Jerusalén y la Israel apóstata de la generación de los apóstoles. Listo, avanzamos a los siguientes versículos. Si tienen preguntas, lo pueden hacer. Versículos 5 y 6 dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Es claro que este ángel es un ángel especial, ¿sí? De gran tamaño, por eso se dice que es un ángel de los principales. Recordemos que hay una jerarquía angelical. No podemos ir más allá de lo que la palabra nos muestra, porque lamentablemente entre los movimientos carismáticos y veces se llega a tener una jerarquía que ni siquiera está en la palabra y ubican ahí unos cosas y le dan nombre a los ángeles que ni siquiera aparecen en la palabra, un montón de cosas. Pero sí dice que este ángel estaba en el mar y en la tierra. Ya hemos hablado acerca de ese significado y de hecho el versículo 6 lo aclara. Dice, y juró. Por lo general en la palabra, esa forma de jurar era clara del Antiguo Testamento también. O sea, que se levantara el dedo hacia arriba y jurara por Dios. Recordemos que la Biblia no prohíbe los juramentos. Lo que prohíbe es un juramento en vano. Sabemos que hay varias clases de juramentos. Lo que prohíbe es jurar en vano, ¿sí? De hecho, uno debería de evitar hacerlo. El jurar no hace parte no debería ser parte del creyente por nuestra inmutabilidad. Pero la Biblia lo que prohíbe es jurar en vano. Entonces dice que el ángel levantó, ¿cierto? Y dice, y juró por el que vive. Uno siempre, o sea, para jurar, uno siempre jura es por Dios. De hecho, los tribunales entienden eso, de acuerdo a la religión de cada persona, y cuando van ante un tribunal y sirve de testigo o a confesar sobre algo, le piden jurar por Dios o jurar sobre la Biblia, para que la persona que lo que va a decir sea verdad, de acuerdo a lo que se vivió. Entonces dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, o sea, que el juicio se cumpliría, que todo lo que clamaban los hijos de Dios, que han sido perseguidos por este mundo, que han sido
muchos de ellos matados, muchos de ellos atribulados, Dios llegaría y traería su venganza. El creador de todo, de lo que está en la tierra, en lo que está en el mar, lo que está en el cielo, ese ángel juró y dijo que ya el tiempo había llegado. Recordemos que esto que estamos viendo aquí en Apocalipsis 10 es un preludio entre la sexta trompeta y la séptima trompeta. Recordemos que, como yo les había dicho, el séptimo ángel tiene un significado muy especial hasta para muchas sectas. ¿Sí? El séptimo ángel es el último. Cuando suena la trompeta, viene la ira completa de Dios. Entonces dice así, ¿qué dice MacArthur? Dice, levantó su mano. Este verbo griego aparece con frecuencia en el sentido técnico de alzar la mano para hacer un juramento o un voto solemne. La mano se levanta al cielo porque allí es donde mora Dios. El ángel hace un juramento solemne y sin precedentes. Dice, esto inicia las últimas plagas correspondientes al día del Señor e indica que el tiempo anticipado por los discípulos ha llegado. Las oraciones de los santos han sido contestadas. Recordemos que los hijos de Dios, al vivir momentos de tribulación y angustia, claman para que sea Dios defendiéndolos y para que sea Dios el que venga y ajusticie al malvado. De hecho, cuando vemos que Dios viene y trae sus juicios, hay alegría en el cielo, porque Dios está cumpliendo lo que Él ha determinado. La venganza no nos pertenece, la venganza es del Señor. Nosotros tenemos que orar mientras estemos aquí por nuestros enemigos, para haber un día de la ira del Señor. Dice Kistemaker, el juramento revela un límite de tiempo, porque el ángel dice, ya no habrá más demora. La traducción literal es tiempo, ya no habrá más, que quiere decir que el periodo de espera ya pasó, de modo que sin más demora comenzarán a producirse los juicios de Dios. Respecto a Jezabel, Jesús dice, y le di tiempo para arrepentirse, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Cuando ya ha pasado el tiempo para el arrepentimiento, queda excluida las demoras. O sea, Dios es paciente, esperando que las personas se arrepientan. Pero va a haber un día donde ya la paciencia de Dios no va a estar, sino su ira. Cuando ya ha pasado el tiempo para el arrepentimiento, quedan excluidas las demoras. Pero ¿cómo entendemos el concepto de demora cuando el tiempo cronológico continúa hasta su inevitable fin? Hay un conflicto con la súplica de las almas en el altar que exclaman, ¿por cuánto tiempo, oh Señor soberano, santo y fiel, no juzgarás y vengarás nuestra sangre sobre los que moran en la tierra? Y el Señor les dice que esperen un poco más. La respuesta se encuentra en el hecho de que el interludio del capítulo 10 está situado entre el toque de la sexta trompeta y la séptima. Este interludio ofrece un cuadro dentro de un cuadro, muestra un hecho que se presenta no necesariamente en secuencia. O sea, lo que estamos viendo acá es que el tiempo de la paciencia, el arrepentimiento, ha finalizado. Cuando hablamos de paciencia, es que Dios retiene su ira, ¿sí? El momento de castigar con su ira. Eso es lo que habla la paciencia. Va a haber un momento donde Dios va a venir con su ira a responder las oraciones de sus hijos, que como lo hemos leído antes, claman para que sea Dios quien vengue y que de una vez por todas Dios traiga su juicio sobre los malvados en el planeta Tierra y sobre los muertos de todas las generaciones. Chilton habla lo siguiente. Chilton dice con respecto a esto. El ángel testigo, bueno, para Chilton sí ve este ángel como si fuera Jesús. Les he dicho que muchos han interpretado que probablemente este ángel, muchos lo han visto como Jesús por las características que se ven al inicio. Ya hemos visto que MacArthur y Kistemaker no lo ve como Jesús, pero Chilton, por su posición postmilenialista, preterista, por tal motivo, él sí ve que ese ángel es Jesús, ¿sí? Y él dice, jura que ya no habría más demora, sino que los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar su trompeta, se consumiría el misterio de Dios. La palabra misterio no significa algo misterioso en nuestro sentido moderno, sino más bien
algo que antes estaba oculto, pero que ahora ha sido revelado. Es revelación, conocimiento que Dios había retenido, pero que ahora ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Sabemos que había un misterio oculto, y ese misterio oculto se reveló cuando Jesús ascendió y se le reveló a los apóstoles y a los profetas del Nuevo Testamento, y el misterio es ese que el pueblo de Dios estaría conformado tanto por judíos como gentiles. Dice así: un misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Este misterio es un aspecto principal de las cartas a los Efesios y a los Colosenses, la unión de los judíos creyentes y los gentiles en una iglesia sin distinción. Quiere decir que para Chilton el juicio que venía sobre Israel era que ya el antiguo pacto finalizaba, y por tal motivo esa dispensación del nuevo pacto se estaría conformando un pueblo de judíos y gentiles. Siempre se enfoca a eso. Listo, vamos avanzando. Versículos 7 y 8. Dice así: sino que los días, escuchen este versículo. Este versículo yo lo he escuchado a muchos apóstoles modernos que se creen el apóstol elegido de Dios. Por ejemplo, Tiraquive también utiliza esto, la de la ministerial. La luz del mundo también. Ellos se creen los últimos apóstoles. Y por eso es que ellos son como la cabeza de las sectas. Usted ve a Tiraquive, ella la ven como la elegida de Dios, es la cabeza de la ministerial. La luz del mundo, este señor que metieron en la cárcel, él también se ve como el séptimo ángel, también se ve como el último apóstol. De este también pare de sufrir, me parece que tiene esa línea. Entonces, este versículo es un versículo muy tergiversado y muy utilizado por las sectas. Dice así: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a los siervos, los profetas. Entonces ese versículo, para cualquiera que se crea el elegido de Dios, entonces va a decir: yo soy la voz del séptimo ángel. Ha llegado el fin sobre el planeta Tierra. Eso suena sorprendente, ¿cierto? Pero eso es una herejía muy, pero muy fuerte. Pero hay muchos que creen eso. Muchos de esos nuevas sectas que tienen una sola cabeza, por lo general, ellos se creen la voz del séptimo ángel. ¿Sí? Entonces dice así: cuando comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Entonces es claro que esto es un interludio entre la sexta y séptima trompeta. Por tal motivo, se sabe que antes de la trompeta final, del juicio final, el evangelio tiene que predicarse por todas las naciones. Vamos a avanzar acá. Dice MacArthur con respecto a esto: el término griego significa cerrar o encerrar, ¿cierto? Acerca del misterio. Recordemos que hay un misterio que ha sido revelado en el nuevo pacto, y ese misterio es que Dios ya no está conformando un pueblo exclusivamente de judíos, como los judíos actualmente todavía creen eso, ¿no? Sino que Dios está formando un pueblo de judíos y gentiles. Dice: en el Nuevo Testamento un misterio es una verdad que Dios ocultó, pero que ha revelado a través de Cristo y sus apóstoles. Aquí el misterio es la consumación final de todas las cosas a medida que Dios destruye a los pecadores y establece su reino de justicia en la tierra. MacArthur lo centra desde su posición dispensacionalista, en que se va a traer un juicio y por tal motivo se va a hacer un reino milenial. En su posición es dispensacionalista. Entonces, para él el misterio es el establecimiento de un reino milenial. Por mi parte, yo no estoy de acuerdo con eso. El misterio es que Dios está formando una iglesia de judíos y gentiles, y esa iglesia es la que va a pasar a la eternidad. ¿Sí? Para él, el misterio es que Dios va a establecer un reino de justicia por 1000 años. Mire, hemos mirado y analizado que casi todos los números que hemos leído de Apocalipsis son simbólicos. Entonces, cuando lleguemos a Apocalipsis 20, no podemos, después de interpretar un montón de números simbólicos, ahora decir que el número 1000 sí es literal. No. ¿Listo? Entonces dice así: como él anunció este misterio que aunque no fue revelado por completo, sí fue declarado a los profetas de Dios. O sea, es algo
que no más, o sea, pues el problema del dispensacionalismo, que solamente interpretan desde Apocalipsis. Cuando hablamos del misterio, lo tenemos que comparar también con las cartas. El misterio es claro. El misterio es que Dios está formando un pueblo de judíos y gentiles, como aparece en Efesios, como aparece en Romanos, como aparece en Gálatas. O sea, yo no le puedo dar un significado al misterio en Apocalipsis diferente a lo que está en las cartas. Listo, avancemos. ¿Qué dice Kistemaker? Dice así: cuando la demora ya ha cumplido su tiempo, o sea que va a haber un tiempo que Dios va a esperar antes de tocar la séptima trompeta, realmente ese mensaje que se está dando ahí, antes de tocar la séptima trompeta, que ya es el final de todo. Sí, sabemos que se tiene que predicar este evangelio. Dice: la trompeta del séptimo ángel sonará y Dios hará que se convierta en realidad su misterioso plan. Cuando suene esta trompeta, ha llegado el tiempo para que Dios y su Cristo gobiernen el reino del mundo y juzguen a los muertos. O sea, Dios viene a tomar control de todo y juzgar de una vez a los vivos y a los muertos. El clamor de las almas debajo del altar pidiendo el juicio se hará realidad el día del juicio. Y el toque de la séptima trompeta es una señal de ese día. Durante el tiempo anterior al día del juicio, sin embargo, los profetas de Dios deben proclamar el mensaje de salvación al mundo. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Entonces, para ir recapitulando, el mensaje de este capítulo 10 es: antes de que suene la séptima trompeta, el mensaje del Evangelio tiene que predicarse por todo el mundo. Y vamos a ver qué es lo que le sigue diciendo Dios a Juan con respecto a este mensaje. Dice Chilton lo ve de esta forma. Chilton lo ve así: Apocalipsis sirve así para introducirnos al primer gran clímax de la profecía, el anuncio de la destrucción de Jerusalén. Y mediante el uso de imágenes bíblicas múltiples declara que la caída de Jerusalén es un aspecto ineludible del grande y final suceso de la celebración del pacto. La trompeta del séptimo ángel será la señal irrefutable de que la prometida nueva creación, el nuevo pacto, es un hecho consumado. El gran misterio de Dios, la consumación y plenitud de su templo nuevo y final, habrá sido revelado al mundo. Entonces, para Chilton, la séptima trompeta es la destrucción por completo en el año 70 de Jerusalén, cuando se finaliza, y mejor dicho, el templo se destruye y da por entendido que el antiguo pacto finalizó y se da apertura al nuevo pacto. ¿Sí? Que realmente hay cosas que Chilton dicen que son muy ciertas históricamente, hay cosas que, o sea, hay cosas del posmilenialismo, como yo les he dicho, que me agradan bastante porque son las posturas reformadas históricas, al igual que el amilenialismo. Hay cosas con las que no estoy de acuerdo con muchos aspectos, pero la realidad es eso. O sea, cuando el juicio que vino en el año 70 es también dando culminación al antiguo pacto, ¿cierto? A todo ese sistema ceremonial. ¿Sí? Y de ahí en adelante sabemos que la expansión del evangelio a las naciones fue creciendo por montón, porque era claro el misterio. Después de la venida de Jesús y después de que se juzgara a esa generación malvada que crucificó a nuestro Señor Jesucristo, hablando de esa generación de judíos, con lo que sucedió en el año 70, que fue aterrador, ahora el evangelio era para todas las naciones. Por eso es que nosotros colombianos, que vivimos muy lejos de Israel, después de cruzar el mar, podemos decir que somos hijos de Dios. Si no, de ningún modo, no tendríamos ninguna oportunidad. Versículo 9 y 10 dice: y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, porque es que se le había dado la orden que tomara ese librito. Este librito es diferente al libro de los sellos que tenía el Cordero, que es el plan de redención o que es el plan de juicio, de condenación de Dios sobre lo que hemos visto en Apocalipsis. Y él me dijo: toma y cómelo. Y te amargará el vientre, pero tu boca será dulce como la miel. Hay mucho simbolismo en esto, y este versículo ha sido muy utilizado también para muchos propósitos, y está hablando acerca de la palabra de Dios. ¿Sí? El momento que nosotros entendemos el Evangelio es dulce como la miel, pero cuando el Evangelio profundiza, hay un conflicto interior, porque realmente la palabra de Dios va en contra de nuestra naturaleza y va a ser algo amargo, que no me va a cuadrar a mí, que va a ir hasta lo profundo, va a haber algo que está en contra de mi naturaleza, ¿sí?
También podemos decir lo que es dulce también para los creyentes, pero también el mensaje del juicio de Dios no es fácil de tragar, porque Dios aborrece al pecador. Es claro el mensaje ahí, vamos a ver esas posiciones, pero la palabra es dulce, pero cuando la palabra profundiza, la palabra va hasta lo más profundo de mi ser y me va a revelar lo oculto de mi corazón, va a revelar el pecado de mi vida, va a revelar todo eso. Y esa es la amargura también que produce el Evangelio. Es que el Evangelio, lamentablemente, hoy lo quieren suavizar y endulzar más. No, uno tiene que predicar la palabra. Y cuando uno escucha el mensaje es sorprendente, pero cuando el mensaje lo hemos digerido, reflexionado, el mensaje nos empieza a mostrar que de verdad somos pecadores y que hay muchas cosas de nosotros que a Dios no le agrada. Entonces dice, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¿Qué sigue diciendo aquí MacArthur con respecto a esto? Dice lo siguiente. Este acto constituye una ilustración gráfica de lo que implica recibir la palabra de Dios. Las reacciones físicas de Juan demuestran cómo debería ser la respuesta apropiada de todo creyente al juicio de Dios, a saber, anticipación dulce de la gloria de Dios y de nuestra victoria, y al mismo tiempo la amargura de ver la ira de Dios ha sido derramada sobre aquellos que rechazan a su Hijo. Entonces, se evidencia esa parte de que se ve, MacArthur lo ve así, lo dulce de la belleza, de la justicia de Dios, pero también el juicio venidero para los pecadores también es amargo. O sea, uno pensaría, hay muchas personas que con esa idea de solo amor, solo amor, solo amor, uno pensaría, no, es que no viene la ira de Dios. Claro, Dios viene a justiciar y ese tema en este momento causa escozor. Mucha gente que no le gusta escuchar que hay un Dios que viene y juzga a la humanidad. Hoy todo se está cambiando a solo amor y esa es la teología liberal. Hay que tener cuidado con la teología liberal que está creciendo por montones en Latinoamérica, bueno, en el mundo. Dice, al tratar de digerir todo lo que le espera al pecador con los juicios de los sellos, las trompetas y las copas, Juan siente náuseas. En tu boca será dulce como la miel. Por otro lado, la victoria de Dios y su vindicación final no dejan de ser realidad dulces para el creyente. Es claro lo que dice MacArthur, y es muy cierto. El mensaje para los hijos de Dios es dulce, es delicioso, es agradable. Pero al ver lo que va a pasar tan fuerte, lo que va a pasar con los pecadores, el mensaje ya deja de ser dulce y se vuelve amargo. Y es realidad, ¿cierto? Uno le gustaría, pues uno no es Dios, pero a veces nos gustaría pensar como piensan muchos, y dicen, no, que Dios perdone a todos, pero es que Dios aborrece el pecado. Y desde Génesis se nos muestra el mensaje que Dios aborrece al pecador y que hay un juicio inminente sobre el pecador. Y es un juicio muy fuerte, y es una muerte eterna por haber pecado ante un Dios eterno. Dice así, Kistemaker, es la palabra de Dios que es más dulce que la miel en la boca. Es en realidad un gozo poner en la boca de uno las palabras de Dios y cantar sus alabanzas. Pero la misma palabra, cuando se proclama, crea una tensión interna que es amarga. Y es la tensión que vivimos nosotros. ¿Sí? La palabra de Dios es como una espada que discierne hasta lo más profundo de nuestro ser. Y la palabra es contraria y veces a nosotros. Hay veces cuando nosotros cometemos pecado, es la propia palabra quien nos juzga y nuestra conciencia también nos declara que Dios es un Dios santo. Dice, luego el mundo repudia la palabra de Dios y muestra su oposición con ataques a sus mensajeros. Tercero, todo don que Dios entrega a su pueblo es siempre bueno. Aunque su pueblo soporte opresiones y persecuciones a causa de su palabra, Dios los bendice atrayéndolos siempre más cerca de sí. A pesar de que son dos enfoques diferentes, también tienen muchas semejanzas. Chilton ve algo también muy semejante con respecto a eso, pero él lo dice así. Los profetas se dolían por la desobediencia de los hijos del pacto. La amargura que Juan experimentó no es por la suerte del imperio romano, se duele por Israel y a nosotros también nos duele por la destrucción de los impíos, de los malvados. Dice, considerando como el pueblo del pacto están a punto de ser desheredados y ejecutados para no ser restaurados nunca más como la nación del pacto, o sea, como una nación exclusiva. El divorcio del antiguo Israel es necesario en el plan de redención de Dios, y Juan al mismo tiempo que le da la bienvenida lo proclama con gozo vigoroso, y sin embargo hay una tristeza legítima,
por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hay que entender que Chilton entiende que ya es claro que ya no hay una exclusividad por el pueblo judío. Los amilenialistas también hablan de eso. No hay una exclusividad por el pueblo judío. Ahora el pueblo judío, Dios aún ha sido misericordioso y el pueblo judío es una nación más donde se salvan personas al igual que todas las naciones. ¿Sí? Y leemos el último versículo para ir terminando este capítulo 10. Dice así. Mira este versículo tan clave. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esta palabra profetizar, de hecho, también está hablando acerca de proclamar lo que Dios ha revelado. Un predicador también es un profeta. Pero hay que tener cuidado con la palabra. De hecho, hay un libro de un puritano que llama El arte de profetizar, pero no es el arte de hoy en día como en profetizar de sueños nuevos ni revelaciones, no. Profetizar día es de un verdadero siervo de Dios, escoger la palabra y proclamar el mensaje que está en la palabra. No sueños nuevos, ni revelaciones nuevas, ni percepciones nuevas, ni mensaje nuevo. ¿Sí? Y él dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Está hablando sobre todo el mundo de las generaciones. De hecho, el número 4 también juega un simbolismo claro en Apocalipsis, porque el número 4 es el número de la tierra, ¿cierto? De los 4 ángulos, de los 4, ¿cierto? Orientaciones del planeta Tierra, y también ahí lo deja claro. Ya vamos a mirar eso. Dice. Un llamado para que Juan advierta a los hombres en cuanto al juicio amargo de la séptima trompeta y las 7 copas. Por eso el evangelio primero hay que predicar las malas nuevas antes de las buenas nuevas. Hoy en día hay mucho evangelista callejero y muchos jóvenes que quieren ser evangelistas, pero solamente predican cosas agradables. Y hay que entender que antes que las personas entiendan que necesitan a Cristo, necesitan entender que son pecadores y que van directamente al infierno y que necesitan arrepentirse de sus pecados. Eso que se predica hoy en día, que le dicen a las personas cosas bonitas, realmente son el evangelio. Si alguien se me acerca a mí y le preguntan, ¿usted quiere ir para el cielo? Yo le voy a decir, no, yo quiero ir para el infierno. No, obvio, todos queremos ir para el cielo. Y le hacen preguntas, ¿usted conoce a Dios? Pues la gente dice, todos dicen, sí, pues yo creo en Dios. Dice, ¿y usted le gustaría aceptar a Dios en el corazón? Dice, pues bueno, me prometió el cielo. Y dije, hágale. Y para ellos eso es el evangelio, eso no es el evangelio. Eso es reducir el evangelio y eso sale como nada. Hoy se suaviza mucho y de verdad se le quita la sustancia a lo que es el evangelio. Las personas deben entender que necesitan a Cristo porque van directamente al infierno. Por eso todos los evangelistas a lo largo de la historia llamaban a las personas al arrepentimiento. De hecho, el evangelismo es un llamado al arrepentimiento. Miremos Juan el Bautista, arrepiéntase. Los evangelistas a lo largo de la historia, los evangelistas en los tiempos de la Reforma, paraban en las plazas y llamaban a las personas al arrepentimiento de sus pecados. Hoy no. Hoy le dice a las personas, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Dice, ¿cómo? En este tiempo de crisis, yo necesito a Dios para que cumpla mis sueños. Y eso es el evangelio que la gente cree. Entonces dice así, Kistemaker. Juan agrupa a la humanidad de 4 formas: pueblos, naciones, lenguas y reyes. El número 4 simboliza el mundo. En Apocalipsis se escribe 7 veces de una agrupación cuádruple de pueblos. En 5 de ellas tiene la misma categoría, aunque secuencia diferente, y 2 con variaciones. Dice, en cuanto a estas 7 veces en que ocurre, recuerde que el número 7 significa condición completa, y recordemos que el número 7 no está puesto al azar en Apocalipsis, ni tampoco ningún número. Dice, Dios quiere que la humanidad escuche y responda a su mensaje. Está preocupado por todos, porque todos son individualmente portadores de su imagen. El Señor Dios no desea que nadie muera una muerte espiritual. Yo no quiero la muerte de nadie, conviértase y vivirán. La afirma el Señor Omnipotente. Quiere que todos en todas partes sean salvos y lleguen a conocer la verdad, pero solamente aquellos que van a llegar a conocer la verdad es porque Dios les permitió que llegaran. Pero el evangelio se debe predicar a todas las naciones. El mensaje del capítulo 10 es la predicación del evangelio. Y así toque reevangelizar a los evangélicos. También hay que hacerlo. ¿Sí? Y llamar al evangelio.
En este tiempo, las iglesias llenas de personas y mega iglesias en Latinoamérica no es sinónimo de un avivamiento en Latinoamérica. No es sinónimo. Si no, mira lo que pasa en Bogotá. Iglesias tan gigantescas y hasta los propios cristianos votando por una alcaldesa de izquierda y mire lo que está pasando. O sea, esa alcaldesa les va a hacer muchas cosas imposibles ahí a las iglesias en Bogotá, como está pasando. Esperemos a ver qué pasa. Yo siempre he dicho, a mí me preocupa que un cristiano vota por la izquierda. Yo le he dicho a las personas, ustedes pueden ser libres para votar, aquí no se les dice a ustedes ningún candidato, pero eso sí, escojan de acuerdo a la palabra, ¿cierto? Pero cuando ya votan hacia la izquierda, dando a entender todo lo que la izquierda latinoamericana significa, hay que tener mucho cuidado. Chilton. Chilton dice así, Cristo ha redimido a los hombres de toda nación. El mismo y poderoso imperio romano es en fin de cuentas un instrumento de la voluntad de Dios. Para Chilton, en ese tiempo cuando se hablaba del mundo, él dice que lo entendían como todo el mundo conocido. O sea, el imperio romano dominaba casi todo el mundo conocido. Dice, para ser eventualmente aplastado y rechazado cuando su utilidad haya cesado. Los reinos del mundo no sino el andamiaje del templo espiritual de Dios para ser derribados cuando sus propósitos se hayan cumplido. ¿Por qué? Porque Dios está estableciendo su iglesia conformada por regenerados de toda la humanidad, de todo el planeta Tierra, de reyes, pueblos y naciones. Dios está formando a su pueblo. ¿Listo? Y aquí finalizamos el capítulo 10 para después dedicarnos al capítulo 11. ¿Listo? Entonces vamos a orar para finalizar. Amén. ¿Preguntas? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, hermanos? No, listo. Entonces oramos. Bueno, Padre, gracias Señor por este tiempo que nos permite realizar este estudio. Es un estudio diferente, Señor, mirando aún las características de Apocalipsis, que no es fácil, no es un libro fácil de comprender, pero te pedimos para que seas tú guiándonos y direccionándonos con el fin que podamos aprender y ser edificados a través de este mensaje. Te amo a ti, Señor, la gloria y el honor. Mira la vida de mis hermanos y te pido para que seas tú ayudándolo con todos los temas, todo lo que ellos necesitan. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.